A ver, yo estudié comunicación, pero la realidad es que yo quería estudiar cine. Pero en ese momento que tenía que escoger qué estudiar y como todos a esa edad no sabes ni a qué te vas a dedicar. Hoy en día cualquier persona en Latinoamérica tiene que certificarse en Shopify para poder entrar a la App Store con algún rango de Shopify. No. O sea, hoy con Revi recopilo reseñas, recupero carritos, hago marketing y en el futuro, o muy pronto, conversacional. Sí, y notificaciones del estatus de tu pedido, ¿no? Recuperación de carrito abandonado, creo que el más común. Hoy después de esta conversación, lo recupero por WhatsApp, lo recupero por email o lo recupero por los dos. No vas a mandar a toda tu base. Muy caro, obviamente, mandar a toda una base, pero fuera de eso, tu estrategia mes a mes es seleccionar bien tu audiencia. Y entonces aquí es donde juegas con a quién le vas a comunicar y qué le vas a comunicar, que nos llevaría al tercer punto, que es el contenido. Frecuencia, audiencia y ahora contenido. Justo pensando en que no quieres spamear a tus clientes, no quieres caer en una saturación y esto es súper importante mencionar. WhatsApp es súper personal, ¿no? O sea, lo usamos para hablarle a novio, novia, esposo, esposa, pero entonces tenemos que hablar de la forma en donde se sienta personal, no se sienta tan invasivo y sobre todo también pensar en qué quiere ver mi cliente. Renata Raya, bienvenida a tu episodio en Esto es Fashion E-Commerce. Yo estoy feliz de tener a nuestra primera invitada de México en este espacio, en esta plataforma. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí, de verdad. Te llevo siguiendo y me emociona mucho ser parte de este espacio. Soy fan número uno de Revi. Tengo que aceptarlo y creo que ha sido una de las razones por las cuales dije me encantaría tener un episodio con ellos. Y es sobre todos esos temas que vamos a empezar a tocar y es esos universos no tan explorados de emprender online, de tener una marca online, ¿sí? En donde, como conversábamos en la llamada previa, hoy todos quieren tener una marca de moda, ¿sí? Hoy todos quieren tener una marca y que esa marca triunfe en e-commerce y triunfe en retail, que creo que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier marca que se crea. Pero pocos logran ver esa oportunidad y también con pocos se logra construir una conversación de cómo funciona todo este mercado de desarrollar aplicaciones, cómo funciona todo este camino de levantar capital y de explorarlo y qué mejor invitada que tú para poder conocer todo eso. Antes de irme a todos esos temas, quería hablarte un poquito sobre la audiencia de estos Fashion E-Commerce. Es una audiencia de empresarios, emprendedores y stakeholders de la industria de la moda y el comercio electrónico. ¿Qué buscan con estos episodios? Contenido, información, historia, y creemos fielmente en estos formatos que la historia es la mejor vía de aprendizaje. El poder conocer un poco sobre el ser humano que hay de este proyecto de Revi, Triciclo y todo lo que has construido, pues le va a permitir a toda esta audiencia que la tienes también aquí en tu cámara si en algún momento quieres dirigirte a ellos. Y bueno, me encantaría remontarme a tu época de la universidad y poder entender un poquito cómo ha sido todo ese recorrido paso a paso para hoy ser uno de los exponentes a nivel de Shopify más grandes de Latinoamérica. Arranquemos por ahí. ¿Qué tal un poco de historia? Un poco de historia. eh, a ver, yo estudié comunicación, pero la realidad es que yo quería estudiar cine. O sea, ese era mi sueño. No es un sueño que creo que sigo teniendo. O sea, me encantaría algún día escribir una película, estar metida en algo del cine. Pero en ese momento que tenía que escoger qué estudiar y como todos a esa edad no sabes ni a qué te vas a dedicar ni cómo. Me acuerdo que mis papás me dijeron, ok, ¿te gusta el cine? Está bien, pero vete a aprender un poco más del cine antes de tomar esa decisión. Yo creo que un poco pensando en que son estas carreras que, digo, cualquier carrera tiene sus retos, pero de estas que son un poco más artísticas y que luego a la larga pueden ser más difíciles de triunfar. Y me dijeron, ¿por qué no te vas a estudiar unos meses, un verano cine? Y me fui a Los Ángeles, pero esto todavía estando en el colegio, o sea, era un verano en Los Ángeles a estudiar cine, ¿De qué parte de México eres? de Ciudad de México. Y entonces me fui a Los Ángeles un verano y te enseñan como todas las áreas del cine, ¿no? Dirigir, editar, escribir, incluso un poco de actuación. Y la verdad es que sí me encantó, pero algo dentro de mí me dijo, no estudie cine, o sea, estudia otra cosa y mis papás me dijeron, estudia lo que quieras, pero
escoge algo que sientas que te va a dar la base para lo que vayas a hacer en el futuro. Entonces, al final estudié comunicación y por lo menos comunicación en México, en la universidad en la que estuve, lo que hacen es tu último año, año y medio, te especializas en algo. Entonces, una de las posibilidades era cine. Entonces dije, ok, estudio comunicación, me especializo en cine. Ya estando en la carrera, me enamoré de la publicidad. Y dije, bye cine, y me especialicé en publicidad. Incluso me fui 6 meses a Londres como intercambio y ya en la parte enfocada 100% en publicidad creativa. Y así es como empecé mi carrera, digamos, en publicidad. Estando todavía estudiando, empecé en una agencia que es Abbas Media y ahí conocí el mundo de la publicidad un poco como, por lo menos en la universidad me la pintaron muy glamurosa, muy de medios tradicionales, una producción gigante para hacer un anuncio que va a durar 30 segundos, 20 segundos, máximo el minuto, que es el cine minuto, el famoso cine minuto. Hacíamos espectaculares, revistas, radio, y me tocó trabajar con marcas increíbles. Creo que eso es muy importante para enamorarte de lo que haces, es trabajar con marcas que te gusten o que seas afín. Me tocó trabajar con Audi, con Hershey's, con Reckitt Benckiser, que esa es una marca que me gustó mucho, una empresa que me gustó mucho, es Lysol, Vanish, Harpic, puros cosas que Consumo no... masivo. Consumo masivo que no es tan atractivo, pero entras en un mundo muy interesante de anuncios. Me tocó del típico que haces como la escena de, vas a la casa de la señora y ¿con qué lavas la ropa? ¿No? Y entonces te dicen con Vanish y te hacen como el demo, live demo de cómo usan el producto, a cosas como en Audi, que es mucho más glamour. Me tocó trabajar con Condones Zico, que fue muy divertido. Entonces, la verdad es que ahí aprendí sobre todo lo que es desarrollar una idea, convertirla en un concepto y de ahí bajarlo a cosas como un guión o como algo como el Master Graphic. Y eso creo que me dio también un pensamiento muy creativo y de hecho yo me dediqué en la parte 100% creativa. Fui copywriter, y me enamoré de esa parte. Y de ahí me fui a una agencia de medios digitales. Hablábamos ayer que a mí en la carrera no me tocó nada digital. O sea, empezaba el tema de las redes sociales, pero no había una clase de redes sociales o de medios digitales. O sea, no Y hasta existía. ahora en Navas tampoco lo No, no, estabas viviendo en el mundo online. nada. O sea, ahí era 100% tradicional. Y entonces me voy a una agencia que se llama Likeable, es una agencia de Nueva York que trajeron a México y entro en ese mundo digital, que lo que me gustó, a ver, me costó mucho trabajo en un inicio cambiar de esta parte glamurosa que te digo de vas a hacer un anuncio y es una producción de 24 horas, bien montado, a hay que hacer 50 o 100 contenidos en 2 días, ¿no? Es muy distinto, que van a vivir minutos, horas, un día, ¿no? O sea, es muy distinto el concepto y me costó un poco de trabajo. Lo que me gustó es la parte más de data y métricas. O sea, creo que el poder decir, lancé esto y lo vieron tantas personas y le dieron like tantas personas, porque era esa época en donde la importancia de este tipo de agencia era ver cómo crecía una marca de 0 likes a 1 millón, a 2 millones, a 5 millones de likes. En eso se medía en ese momento, no tanto en ventas, sino en esta parte de awareness. Y, y esa parte de poder medir absolutamente todo me gustó mucho, ¿no? Que en un espectacular en la carretera, pues es diferente cómo se mide el impacto que puede tener o un anuncio en tele o en el cine o una cosa así, a un arte que vive X tiempo y sabes exactamente qué pasó con él, ¿no? Entonces ahí estuve como 2 años también, o sea, en el anterior 2 años, luego 2 años, y ahí pues conocí como toda esta parte del mundo digital y conocí a Juan, que es mi socio hoy en día, y Saludos, decidimos, Juan. y decidimos emprender juntos.
Hay algo fascinante que quiero antes de empezar a abrir esa historia de lo que hoy es tu proyecto y esta aventura de emprender con Juan y de salirte del mundo de las agencias. Es que lo que más te fascinó fue tener la capacidad de poder medirlo todo. Eso fue lo que te atrajo de la publicidad digital. Pero tú tienes la capacidad de ver el bosque completo, de entender que una empresa, una marca, una gran corporación hace medios tradicionales, hace medios digitales, pero ahí viene un insight muy importante y un buen aprendizaje que le podemos dejar a las personas que nos están viendo y escuchando en este episodio y es cómo las agencias tradicionales, como en las que trabajaste, medían que una campaña tenía éxito o no en su momento. Uf, la verdad es que creo que me tocó estar de un lado en las agencias tradicionales muy distinto al mundo digital, en donde no me tocó estar en la parte de medios como tal, que son los que están midiendo cuántas personas pasan al día por este espectacular, cuántas personas compran esta revista en donde sale el anuncio, o cuántas impresiones pueden llegar a tener en la tele. Entonces, a mí no me tocó estar de ese lado, que es como todos los media planners que pueden existir en una agencia, tanto tradicional como digital, pero siento que las digitales eran como más chicas y compartían mucho más esa información a estar en la parte creativa en una agencia tradicional y que pues te digan fue un éxito o no fue un éxito la campaña, le gustó al cliente o no le gustó al cliente. Y yo creo que eso pasa mucho en las tradicionales, van mucho más por, hay una parte que mide la efectividad, pero yo creo que miden mucho más la creatividad del anuncio que luego la efectividad. Y luego ahí pues nos podemos ir al tema de los premios en el mundo de publicidad tradicional, que creo que se pierde un poco el cómo medir la efectividad. No que no exista la medición, pero es mucho más, no diría manual, porque no es manual, pero es mucho más de cuántas personas compraron la revista. Claro, pero cuántas personas realmente vieron tu anuncio. Eso es muy difícil de medir en una revista. ¿Y Al- cuántas personas que vieron el anuncio sí estaban calificadas para verlo? claro, claro, claro. Ahí, ahí llega una conclusión bien interesante y es, finalmente como marca, es poder entender que es que ya no termina, no es el fin de las agencias tradicionales que hacen medios en lo que es la globalidad de los medios, todas estas plataformas, televisión, radio y grandes formatos, ni tampoco es el polo de que son 100% las digitales. Creo que me permite entender como, bueno, si yo soy una marca que lo que quiero es brand awareness, que lo que quiero es entrar a competir por creatividad, a competir por top of mind, a competir porque el consumidor y ganarme el corazón del mercado, muy posiblemente estas agencias tradicionales puedan ser un buen camino para hacer una superproducción que lo que me va a dar y mi indicador de éxito va a ser marca, que digamos que de cierta forma es un poquito quali, es más subjetivo. Claro, ¿Sí? Y las agencias digitales pues van a tener esa profundidad y esa velocidad de rotar, de ir más orientado a la conversión, de ir más orientado a trazar datos que a la final voy a contrastar contra un resultado, que sí son números. Entonces total. creo que es una buena conclusión en esa primera parte. Cuéntame, ¿qué pasó después de que conociste a Juan? Llegó y dije, voy a emprender con Juan. ¿Qué Ay, significaba eso? sí, a ver, yo creo que yo, regresando un poco a cómo me imaginaba mi carrera, yo veía que mi siguiente paso, después de esta agencia que te digo que era de Nueva York, nos tocaba ir a Nueva York a capacitaciones, a ver cómo manejaban la agencia en Nueva York. Ese era mi siguiente paso. O sea, para mí era, me quiero ir probablemente a otra agencia, a Nueva York, a seguir este sueño de publicidad. Em, y en este camino conozco a Juan y conozco a Mariel, que fue nuestra tercera socia en su momento, y emprendimos juntos los tres y trabajamos los tres juntos sin ser tan amigos o sin trabajar tan de cerca. O sea, era una agencia que cuando yo entré, yo creo que fui la empleada número 8 y cuando me salí eran 110, ¿no? Entonces creció muchísimo en estos años. Entonces, trabajar de la mano no diría que trabajamos juntos, pero estábamos ahí. Y yo creo que las circunstancias fueron cambiando dentro de la agencia en donde Juan ya no se sentía tan cómodo. Yo la verdad sí, o sea, estaba contenta. Justo cuando tomamos la decisión de salirnos, eh, Instagram estaba llegando a México con las primeras campañas pagadas de
paid media y seleccionó a 2 o 3 marcas, entre ellas Samsung, que yo llevaba Samsung en esa agencia. Y pues era un proyecto increíble, ¿no? Porque hoy un anuncio de Instagram puedes grabarte tú y en 5 minutos estás pautando el anuncio. En ese momento era un happening, ¿no? O sea, era primer anuncio, ¿cómo que Instagram ahora va a tener anuncios si era la red de contenido bonito? Van a ensuciar lo que es Instagram. Y hoy ya ni nos acordamos de un Instagram sin anuncios. O sea, eso fue hace 10 años, sí, como 10 años. Y entonces ahí yo feliz con esta campaña, trabajando en esto, hablamos un día de qué te imaginas tú en tu futuro, qué vas a hacer. Y fue como, no podríamos montar una agencia así como la que estamos, empezar de cero. Y pues la verdad es, yo tenía 25 años, yo tenía un futuro en donde si fracasaba no pasaba nada, ¿no? Y entonces yo creo que el Juan, o sea, Juan estando en esta situación de quiero un cambio, Mariel estaba en este momento, quiero un cambio, y dije, venga, yo me uno, creo que los tres tenemos cosas que aportar, tenemos perfiles muy distintos y podemos hacer algo muy interesante. Y empezamos a pensar en nombres para la agencia, en qué nos queríamos enfocar en la agencia. Y, y yo creo que no lo tenemos muy claro, o sea, qué tipo de agencia queríamos. Me acuerdo que siempre decíamos, queremos ser la agencia diferente, ¿no? Eso sí, clarísimo, la agencia diferente. Y yo creo que cualquier cliente que ha escuchado un pitch de una agencia, les encanta decir como, nosotros somos diferentes, nosotros hacemos las cosas diferentes a todas las agencias. Y pues esa era la idea, hacer lo mismo que ya sabemos hacer, pero diferente. Y el nombre de Triciclo nace por ser tres y ser un nuevo ciclo, ¿no? Y a mí me encanta la idea de un triciclo es cuando empiezas a pedalear de chiquito y pues era volver a pedalear y empezar de cero. Y ya nos salimos de la agencia, Juan primero, luego Mariel, y luego yo fui la última porque les dije, me estaban ya insistiendo mucho, pero les dije, quiero terminar este proyecto de lo de Instagram y saber que yo lo creé con mi equipo y yo lo lancé. Y entonces fui la última en salirme. Yo me acuerdo que Juan me decía, pero ¿sí te vas a salir o no te vas a salir? Y yo, no, Lo 100%, ya. entrego y me voy. Mi palabra, o sea, vale mucho, ya te dije que sí, ya tenemos el nombre y ya creamos la empresa. Yo, o sea, en un par de semanas estoy con ustedes y esto fue en 2015. Ahí me hablabas de queremos una agencia diferente, pero ahí hablamos de diferente hacia el cómo hacer las cosas, que creo que como tú decías es un discurso y es un lenguaje muy de las empresas que prestan servicios. Claro. Sí, es como yo no quiero ser la típica agencia porque sé que el mercado no me lo va a recibir de la mejor manera porque ya hay unos jugadores muy fuertes. Entonces, eso en el cómo hacer, pero quiero entender cuál era el propósito, cuál era la comunidad a la que querían impactar, así no estuviera tan claro, cuál era como el borrador de las ideas, el MVP de lo que querían hacer con Triciclo. A ver, regresando a ese momento, yo me acuerdo mucho de pensar en ser como este estudio de servicios desde un lugar diferente, con mucha creatividad y que fuéramos, o sea, queremos ser como consultores. Siento que eso teníamos mucho, como queremos ser estos consultores que te llevemos de la mano a donde quieras llegar. Y de hecho ese fue como el eslogan de Triciclo, de te llevamos a donde quieras llegar. Entonces yo creo que ese fue el inicio sin saber exactamente qué era lo que queríamos hacer. Incluso en un inicio hicimos proyectos de todo tipo. Trabajamos con la consultora McKinsey y hacíamos cosas muy corporativas que ni siquiera habíamos hecho anteriormente en la otra agencia. Y entonces ahí estuvimos, incluso hicimos presentaciones para eventos de McKinsey. O sea, me refiero a presentaciones PowerPoints, o sea, a ese nivel. Em, pero desde un punto como somos esta agencia creativa que los vamos a llevar de la mano y les vamos a meter ciertas cosas digitales a estas presentaciones que estamos haciendo. O sea, prestaban todo tipo de servicios, La desde verdad, sí. hacer una Sí, PPT sí, sí, sí. para una empresa hasta, ¿qué? Manejar redes sociales, ¿qué más hacían? Lo principal era redes sociales, pauta digital, pero desde generación de leads a generación de awareness, ¿no? Y luego llegó esta parte de como de qué sigue, trabajando, a ver, estábamos trabajando con un McKinsey, pero nuestros clientes eran de todo tipo, restaurantes, cosas
no tan glamurosa, si lo quieres ver así, como lo que venía trabajando con un Samsung, ¿no? O con marcas que ya había trabajado anteriormente. Claro. Y yo creo que ahí entró como esta pequeña frustración de ya existen demasiadas agencias en este mundo digital. O sea, ya para este momento el boom de las agencias digitales había una en cada esquina, ¿no? Y entonces competir con las que ya estaban muy bien posicionadas y tenían estas marcas grandes, no es que fuera imposible, pero pues había un camino que recorrer muy fuerte. Y ahí creo que son de estas cosas que son entre coincidencias de la vida, en el camino nos llevó a eso. Yo había trabajado con Shopify en la agencia anterior, con una de las marcas tenía una tienda online y me había tocado moverle ciertas cosas al Shopify, entender un poco lo que era el e-commerce a grandes rasgos. Y Juan, a la vez, emprendiendo nosotros Triciclo, estaba emprendiendo con una tienda online de vinos y la estaba haciendo en Shopify. Entonces, pasan, no sé, 5 meses de que habíamos emprendido o empezado Triciclo y era el primer evento de Shopify que se llamaba en ese momento Unite. Y en ese momento, al ser el primero, invitaban a los que eran merchants. ¿Y este evento fue en México? No, en San Francisco. Ok. Y entonces este evento era para merchants, para partners, agencias, o sea, todo. Como que todavía esta comunidad de Shopify era muy nueva. Entonces fue como un evento súper abierto. Me dice, Juan, voy a ir. Está interesante, ¿por qué no vienes? Y en este momento del primer año de emprender fue durísimo. O sea, no nos pagábamos sueldo, teníamos deudas por todos lados. Y la verdad es que yo le dije, Juan, no quiero endeudarme más por un viaje de algo que no estamos todavía implementando, no sabemos mucho. Y me insistió mucho y me dijo, yo te presto el dinero. Y le dije, no quiero una deuda más por un viaje que pudo haber sido ese viaje que nos cambiara la vida, que nos la cambió. No fui. No me arrepiento, o sea, yo creo que en ese momento, o sea, me duele no haber ido porque es como poder haber dicho, fui al primer Unite, pero creo que fue una decisión responsable ir a lo que tocaba hacer en ese momento. Pero bueno, Juan sí fue y él ahí conoció al que en su momento era el country manager de Shopify en México, que se llama Eduardo Casta, que tuvimos una gran relación con él por mucho tiempo. Y él le dijo, oye, ¿qué haces aparte de tu tienda de vinos? Y le dijo, no, pues una agencia, estamos empezando, no sé qué. Y dijo, estoy buscando partners, ¿por qué no se certifican como Shopify Experts? Que era el programa como fuerte en ese momento y podrían ser parte del programa, está muy interesante. Y regresó Juan y me contó y le dije, o sea, de una, hay que Estoy hacerlo. lista. Estoy lista porque ahí está la cosa diferente. O sea, eso era lo diferente que no estábamos haciendo porque nadie lo estaba haciendo. O sea, agencia de e-commerce no existía, agencia de Shopify definitivamente no existía. Y entonces creo que ahí encontramos esta oportunidad de ser los diferentes dentro de un mundo digital. Y nos certificamos con clientes que eran nuestros clientes de redes sociales, que les hacíamos redes sociales, y teníamos que hacer, si no me equivoco, como 5 tiendas de Shopify en cierto tiempo con cierta calidad. Y entonces regalamos esas tiendas, o sea, literal fue de, te hago tu tienda, y con Y eso, eran los mismos clientes de la agencia en redes sí, sociales. sí, Ah, pero súper valioso. muy valioso. Algunas tiendas fueron exitosas, otras tiendas no, pero eso nos permitió certificarnos, ser Shopify Experts. Considero sin realmente serlo, o sea, en ese momento hacer 5 tiendas no te hace un expert, pero fue la base para poder conseguir clientes que sí nos convirtieron en tener ese expertise, ¿no? Shopify en ese momento le daba el rango de expert al quien haya cumplido con ese volumen de construcción Literal, de tiendas, that's it. volumen y una Y cierta una calidad. calidad, una Exacto. curaduría básica. Muy básica. Bien. Sí. Que las hicimos estas tiendas entre Juan y yo. Juan tiene un perfil, sí, de desarrollador, o sea, él estudió ingeniería, entonces, por lo menos el tema del código, pues lo entendía mucho más, yo cero, pero yo no era diseñadora, pero teníamos una diseñadora en el equipo, y yo me metía un poco a diseñar y como que siento que tengo buen gusto y movía un poco los bloques y demás, aprendí a cargar los productos, esto lo hicimos en conjunto, estas tiendas, nos dan la certificación y el programa era buenísimo, o sea, literalmente nos volvimos experts y nos llegaban mails de quiero una tienda, porque alguien en México que buscaba una tienda en Shopify, aparecíamos Triciclo
y otra agencia. Fuimos el segundo Shopify Expert Y en esto era una México. información pública que hacía Shopify. Sí, era un directorio que hoy todavía existen estos directorios de Shopify, pero no considero que tienen el impacto que tenían en ese momento. Entonces había Claro. como un directorio, decías, quiero hacer una tienda de Shopify, y salía otra agencia y nosotros, y luego con el tiempo fueron agregando más agencias. Y una pregunta hablando de los perfiles de los socios. ¿Tu perfil era más hacia el front, más hacia la publicidad estratégica de lo que están haciendo, certificándose como experts? Juan, más desde el back con su conocimiento en ingeniería y lo que trabajaba en desarrollo. ¿Cuál era el perfil de Mariel, la otra socia en ese momento? Ella entró para hacer la parte comercial. Bien. Ella entró para hacer la parte comercial, que al final Mariel estuvo menos de un año, y esa parte comercial nos la dimos Juan y yo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, como que siempre fue algo que medio veíamos los perfiles del cliente y es como, este es yo creo que un cliente más para ti, este es un cliente más para mí, y siempre fue algo que nos dividimos, y tenemos formas de vender muy distintas y creo que nos complementan, ¿no? Y a veces probablemente mi estilo no funcione para ciertos clientes y su estilo funcione mejor para otros, y con el tiempo nos fuimos dividiendo y perfilando a qué iba a hacer cada quien. Juan, aunque yo empecé más con esta parte creativa, en el camino, pues no lo tuve que dejar. Os digo, al final yo creo que la creatividad la traes o no la traes, la desarrollas o no la desarrollas, pero mi perfil se fue haciendo mucho más administrativo, financiero, me encargaba más de los recursos humanos. Armar empresa. Exacto. Y Juan, la parte de marketing, o sea, en Triciclo llegaremos a eso, pero pues la parte de marketing siempre fue un servicio muy importante, y él coordinaba todo el equipo de marketing. Él estudió un máster en marketing, entonces como que él se enfocó mucho en eso, pero sobre todo en la parte de desarrollo. O sea, todo el coordinar al equipo de desarrollo es en lo que más se fue perfilando. Súper. En ese momento comienzan ya a tener el rango expert, entonces ya su agencia dejó de ser un poco general a nivel de redes sociales y lograron ese concepto de soy diferente, y es porque desarrollaban tiendas en Shopify, ya iban más orientados hacia la publicidad digital y empezaron a recorrer ese camino hacia a pivotar, ¿cierto? Arrancaron redes 100%. sociales, e-commerce, se certificaron y fueron avanzando. Y ahí me gustaría entrar a ese tema central, y es en qué momento con esos tres roles que tenían y cómo se venían perfilando, fueron entendiendo que no solamente podían encontrar oportunidades prestando servicios de redes sociales o de e-commerce, sino en el Shopify App Store. Esa historia con las aplicaciones que empezaron a desarrollar desde Triciclo. Esa parte llegó años después, ¿no? Ok, Después ¿qué te diré? Yo creo que de 4 años, más o menos, 4 años, yo creo, después de estar en el mundo de Shopify, de crear cientos de tiendas. En un inicio éramos como máquinas así, creando tiendas. Em, y creo que también después de posicionarnos como los Shopify Experts de México, de tener clientes ya con renombre, y siempre me gusta contar que Kipling fue una de nuestras marcas que nos puso en el mapa, porque nos permitió vender esa credencial, ¿no? Y decir, hicimos la tienda de Kipling. Es más, ellos ya estaban en Shopify y nos buscaron para optimizar su tienda en la parte mobile, y la verdad es que en el momento que tomamos ese proyecto no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, pero lo logramos. O sea, después fue 30% arriba en las ventas de móvil, porque lo que pasaba es que consultaban en la tienda, digo, en el celular, pero no compraban ahí, compraban en la en compu, ¿no? Ajá, desktop. sí. Entonces, ese proyecto nos puso en el mapa, nos ayudó a conseguir clientes más grandes, y al llegar a clientes más grandes empiezan a existir requerimientos mucho más complejos. Entonces, ¿cómo nace este tema de estar en la App Store o de llegar a crear una app? Es porque un cliente grande en México quería una tienda B2C, B2B, y tienen almacenes gigantes en México y querían todo súper automatizado. Querían integrar todas las paqueterías y hacer estos flujos de si el peso del producto es de arriba de tanto, entonces va por DHL, pero si es de tanto, es un envío local, de una paquetería local. Entonces,
era como algo mucho más complejo, que en ese momento no existían tantas plataformas de envíos en México para Shopify. Digo, empezaban y existían y todo, pero no tan personalizados, no tan hechos a la medida. Entonces nosotros creamos un sistema hecho a la medida para este cliente. Yo creo que fue nuestro primer cliente Plus, puede ser, de Shopify Plus. Y entonces creamos este sistema y con el tiempo llega otro cliente grande y nos pide algo muy similar. Y entonces medio reciclamos lo que ya habíamos hecho, adaptamos a otro cliente y este cliente nos pedía otra paquetería con el que no habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Y entonces ahí empieza a crearse la base de lo que hoy es GoShipping, que fue nuestra primera app, porque ahí nos dimos cuenta que era una necesidad no de un cliente, no de dos clientes, sino de todos los clientes de Shopify, era tener una plataforma fácil de usar para hacer sus envíos. Y entonces, primero creamos una app privada, que eso es algo que se puede hacer en Shopify, una app privada en donde únicamente a quien le das acceso a esa app la puede usar. Y fue una app que se usó para nuestros clientes. Entonces, nuestros clientes era, ¿cómo hago envíos? Pues aquí está esto, estas credenciales para que puedas utilizar la plataforma. Y luego fue, ok, nuestros clientes están felices, ¿por qué no abrirlo a más clientes? Y ahí es donde dijimos, vamos a convertirla en una app pública. Y fue el primer aprendizaje de qué es una app pública, cómo se hace y qué tan difícil es, ¿no? Y la verdad es que fue muy difícil en el sentido de, yo creo que nos tomó entre 4 y 6 meses en poder crear, en convertirla en app pública, porque creo que me voy un poco a los pasos de crear una app para Shopify. Uno es la idea, ¿no? Y creo que aquí me gustaría hacer este énfasis en hay que buscar estas oportunidades de lo que puede ser que exista en otro mercado, pero no lo están haciendo en tu mercado y puede ser tan local como tú quieras. O puede ser una funcionalidad tan sencilla que alguien de tu equipo resolvió en una línea de código, pero si lo vuelves app, esa línea de código le ponen install y listo, ¿no? Nadie tiene que pensar en esa línea de código. Entonces, creo que es buscar esa oportunidad y no tienes que pensar tan en grande si quieres, en algo súper robusto, sino una funcionalidad súper sencilla que resuelva algo que tus clientes están necesitando. Entonces, creo que ese es el primer paso. Y luego es entender un poco la parte del App Store. Definitivamente necesitas un desarrollador front-end y back-end para crearlo. Hoy, obviamente, con inteligencia artificial, creo que hay cosas que se pueden seguramente hacer mucho más fáciles de lo que nosotros en su momento tuvimos que hacer, pero creo que sí necesitas alguien técnico para hacerlo y entender mucho la App Store de Shopify es un tema, ¿no? Y creo que mucha gente me busca luego para, oye, ¿cómo le hicieron para que les aprobaran la app? Y, y ahí es entender que lo que está buscando Shopify es, uno, que sigas los lineamientos y reglamentos que ellos tienen. Dos, que a la hora de instalar la app no tengan que preguntar nada. O sea, el onboarding sea tan sencillo y tan perfecto, si lo quieres ver así, que ellos mismos puedan seguir todos los pasos para configurar todo sin tener que hablar con un ser humano, ¿no? Entonces, toda esa parte de onboarding y de documentación es súper importante para ser aprobados y la parte de no infringir cualquier tipo de reglamentos que puede tener Shopify, integrar el billing de Shopify Apps, ¿no? Eso creo que son las cosas más importantes porque todos los cobros se hacen a través de Shopify, ¿no? Y eso lo preguntan mucho los clientes de, oye, ¿y cómo cobras tu app? No, pues todo a través de Shopify. Entonces, creo que esos son los pasos más importantes para crear una app. Y bueno, luego ya viene todo lo de crecerla, pero eso nos lleva a lanzar GoShipping ya al mercado público para México. Nos va increíble y nos dimos cuenta que empezó a ser el 40% de nuestro revenue de triciclo total. Wow. Y Y en pagos recurrentes. no eran recurrentes porque la parte, esta es la única app que tiene un modelo distinto, que GoShipping se hace por recargas. Entonces, tú recargas, bueno, pesos mexicanos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, y vas utilizando el saldo para comprar guías. Básicamente así funciona. Entonces, en este caso no es recurrente, pero sí existe cierta recurrencia en el sentido de que tus clientes
te van a seguir consumiendo con el tiempo, ¿no? No es como los modelos de suscripción, que sí hay una recurrencia que se mide de una forma diferente, pero empieza a ser este ingreso súper interesante y solo necesitábamos a una persona que diera soporte. O sea, es lo único que necesitábamos para operar esa área de triciclo, ¿no? Esa parte de Go Shipping, a diferencia de la agencia, que yo creo que para ese momento éramos 25 personas, ¿no? Y entonces ahí crecer servicios significaba seguir creciendo el número de personas, probablemente, ¿no? Y con Go Shipping era una persona y hasta el día de hoy solo lo lleva una persona, ¿no? Después de años. Y ahí fue como, ¿y si experimentamos más con las apps? Si nos metemos a ese mundo poco explorado, sentía yo en Latinoamérica en ese momento. Y entonces eso hicimos. La primera que hicimos de experimento total se llamó Go Seasons y era porque caía nieve en el front, literal. Caía nieve en Navidad, en San Valentín, corazones, en momentos de Black Friday, iconos de Black Friday o de pesos o de cosas así, súper visual, súper sencilla y creo que costaba 99 centavos de dólar. Y lo interesante es que la gente lo instalaba para Navidad porque era como el momento principal y la dejaba instalada y pues recurrencia de 99 centavos durante todo el año, ¿no? Entonces ahí es donde te vas dando cuenta de las posibilidades que existen en las apps y esto pasa mucho. La gente instala apps, se empiezan a cobrar y se les olvida que las tienen instaladas y que le está cobrando la app, ¿no? Entonces ahí fue como, ok, interesante y empezaba el tema de WhatsApp en México, en Latinoamérica, y fue yo creo que aquí puede haber algo muy interesante, porque hay muchas apps que hacen esto por correo, pero no por WhatsApp, ¿no? Entonces empezamos a experimentar con temas de WhatsApp eh, y le pusimos como esta marca, digamos, de Go. Entonces era Go Seasons, Go Shipping, Go Recover, Go Rescue. Entonces hicimos una app de carritos abandonados, de tracking, de recuperación de pagos offline y todo por WhatsApp. Entonces, todos los avisos que antes se podrían haber hecho por correo, los estábamos haciendo por WhatsApp. Y en ese mismo momento es cuando nace la idea de Revi y de decir, vamos a buscar esta app que nos lleve a otro nivel, que todos estos aprendizajes los podamos centrar en una sola app y vamos a crearle un nombre y una marca completamente distinta a lo que es Triciclo. Y aquí sin mucho pitch. Experimentación, vuelve nuevamente. Mira que estaban al principio como agencia y ya luego experimentando dentro de la unidad de negocio de desarrollar apps. Y desarrollar apps estéticas, funcionales, funcionales y estéticas con diferentes modelos de cobro, de pago único, de recarga. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que mencionas? ¿Fueron todos esos errores que no volverías a cometer y aciertos que recopilaron y se llevaron a Revi? Yo creo que el primero de aprendizajes es la parte del App Store, ¿no? O sea, como entenderla. Y esto es interesante, como te decía, de Go Shipping nos tomó 4 o 6 meses y Revi nos tomó una semana que aprobaran la app. Entonces, ahí hubo un aprendizaje muy interesante. Otra cosa que creo que me llevo de esta experimentación es crear una app más robusta no está peleada con tener apps pequeñas con ciertas funcionalidades. O sea, yo hoy sigo teniendo ingresos muy interesantes por estas apps pequeñas que solucionan cosas súper simples y que le puede funcionar a un comercio chico, mediano o grande, posiblemente más a los chicos, porque solo necesito esto y esto es lo que estoy consumiendo de esta app. Entonces, creo que es entender que no está peleada una cosa con otra, no es mejor una cosa que otra, yo creo. Eso creo que es importante mencionar. Y otra cosa es, yo creo que la parte visual de la aplicación
no es tan importante. A ver, yo creo que a todos nos encantaría entrar a una app y que visualmente sea súper estética, tenga un UX, UI increíble, pero viendo las apps de Go, o sea, con todo respeto al equipo, son muy feas. O sea, hoy todavía son muy feas, pero funcionan. Y eso es lo importante. Yo creo que eso es el poder medir qué tan efectivas son. Eso es lo importante. Eso es lo que nuestros clientes valoran, más allá de si visualmente son bonitas. Y eso nos llevó a lanzar un Revi muy básico, muy sencillo, que el UX y el UI posiblemente pudieron haber estado mejor, seguro, pero es el no tener miedo a lanzar algo que todavía no está listo. Y eso te lo da la experiencia, ¿no? Al principio, no lancemos, no sabemos, qué tal que no funciona, qué tal que no cobramos bien, qué tal que un cliente pues no le funciona a la primera, todo eso va a pasar, pero si quitas ese miedo, quitas ese factor de no está perfecto y lo lanzas, ya con eso empiezas a ver que no está funcionando y que puedes mejorar. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje más valioso de la experiencia en general, tanto de la parte de servicios como la parte de crear una app que es un producto al final del día. Quiero hacer una línea aquí en esta parte de temas y es, hoy en día cualquier persona en Latinoamérica, si escucha o ve este podcast y dice, wow, esto está muy interesante, yo quiero, tiene que certificarse en Shopify para poder entrar a la App Store con algún rango de Shopify, No, o no, no. cualquier persona con un username puede crear y postular una app. Totalmente. Tú creas tu cuenta de Shopify como de partner account, pero sin necesidad de ningún tipo de certificación. Creas tu ambiente de app, de desarrollo de app. Creas una tienda una dev store que puedes crear para hacer las pruebas, porque eso es lo único que vas a necesitar. Hacer pruebas dentro de una tienda que nunca va a ser pública, pero que puedes hacer toda la experiencia desde la instalación hasta desinstalar la app, que eso también es importante ver que todo el código que estaba en tu app se limpie o se quite de la tienda, ¿no? Entonces, realmente eso es lo único que necesitas. Obviamente esta capacidad técnica de poder hacerlo, pero no necesitas ninguna certificación, no necesitas hablar con absolutamente nadie de Shopify. Es una plataforma demasiado self-service. Y las personas como tú o como yo, que no estudiamos ingeniería, que no sabemos de desarrollo, que nos encanta, que amamos la publicidad, que la estudiamos, que entendemos la estrategia y la funcionalidad de tener una app, entonces para ti vender Revio, vender tu solución, te permite entenderla a un nivel de profundidad y que incluso a pesar de entenderla no tienes que desarrollarla. Si hoy esas personas que ya eliminaron esa primera creencia limitante de cualquier persona puede entrar y conocer este programa y postular una app, ¿dónde podría yo encontrar ese co-partner que necesito a nivel de tecnología para desarrollar la app? ¿Existen algunos lugares donde yo pueda postular que estoy buscando un developer, postular que estoy buscando a alguien que me ayude para desarrollar una funcionalidad? 100%. De hecho, nuestros programadores, nuestros developers de Revi, de todos estos proyectos como GoShipping y demás, salieron de plataformas, no quiero mentir, probablemente no era Workana, pero de estas donde postulas una necesidad y te llegan como estas solicitudes de yo te lo puedo hacer y de los desarrolladores. Ellos salieron de estas plataformas, hoy ya tenemos una relación de muchos años y son parte del equipo, pero así empezamos. Nosotros no teníamos desarrolladores in-house y este tipo de soluciones te permite subir un tipo solicitud ticket y te llegan como las ofertas de quién te lo hace por cuánto, por cuántas horas, y eso es lo único que necesitas al final del día. Y puedes estar trabajando con alguien en la India o alguien en el sureste asiático, ¿no? Y nunca conocerlos y crear una app increíble. Al final esta historia terminó muy distinto, en donde son parte del equipo, pero conozco historias en donde nunca en la vida han conocido a su desarrollador, que por cierto nosotros nunca nos hemos conocido en persona tampoco, están en Argentina, pero hay la relación en donde nos vamos a conocer, ¿no? Pero bueno, tú puedes tener un desarrollador en otra parte del mundo y crear cosas increíbles sin ningún problema.
Tengo la cabeza así. Estoy como, quiero hacerlo. Me encantaría explorar este universo, está demasiado interesante. Ahora, como te decía, que pudiéramos concluir eso, porque me parecía increíble como lo hablabas, pero decía, esa naturalidad con la que me habla Renata es porque de verdad es que es muy posible hacerlo, no hay tantas barreras de entrada, o es que ya es natural para ella, pero creo que logro concluir de, no hay tantas barreras de entrada, no es tan complejo, solo que la industria está mirando hacia quiero una marca, quiero ser el dueño del e-commerce, pero venga, ¿cuántos servicios, cuántas apps, cuántas funcionalidades y lo que tú decías? Algo que de verdad genere valor y no necesariamente generar valor significa ser muy robusto o tener una solución súper profunda. Son funcionalidades, son bundles, son formas de presentar, son cómo poner efectos en el front. Todo lo que necesite tu industria, creo que analizar y hacerse el ejercicio de hacer un focus group y estudiarlo, creo que es importante. Ahora, entremos a Revi. Me encantaría que me desarrollaras a mí, a la audiencia, Revi, qué es, para qué sirve, dónde está, qué marcas lo usan, por qué es recomendable. O sea, también puedes responder todas esas preguntas a través de la historia de empezamos a movernos por el mundo de WhatsApp. Totalmente. Yo nada más como quiero cerrar un poquito de si es algo natural o si hay barreras de entrada o no, y va un poco ligado a lo que es Revi y el crecimiento de Revi. Yo creo que lo más importante no es lanzar la app, es poder escalarla, ¿no? Y eso creo que es lo que hemos hecho con Revi, a diferencia de las otras apps, en donde las lanzamos, orgánicamente han crecido a cierto nivel, pero no hemos hecho el trabajo de escalarlas. Y creo que ahí es porque decidimos que Revi era la apuesta, y ahorita voy un poco a la historia, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, tú decías de todos quieren la marca y crecer la marca. Me parece mucho más difícil crecer una marca que crecer una app, ¿no? Y eso quiero dejarlo sobre la mesa, pero Revi nace porque estamos en esta exploración de apps, de funcionalidades del mundo de WhatsApp, de ver que WhatsApp iba a ser una oportunidad enorme que, que creo que fue una muy buena apuesta, porque lo veo hoy 2 años y medio después de que lanzamos Revi. Bueno, ya 3 años de que empezó la idea de Revi. eh, y hoy WhatsApp es, o sea, una locura, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vemos nuestro celular? Bueno, no nuestro celular, abrimos WhatsApp. O sea, hay una estadística que dice 20 veces al día. Yo creo que, o sea, la abrimos 100, ¿no? Y entonces, en ese momento, WhatsApp ya era muy fuerte, pero todavía no se escuchaba tantas cosas que se hicieran a nivel comercio con WhatsApp. Entonces, ahí fue, ¿cuál es este otro componente del mundo del e-commerce que sea tan relevante como para hacerlo por WhatsApp? Y a mí me encantan los reviews, o sea, es algo que eh, soy muy dura, o sea, como muy objetiva, pero sí me gusta decir la verdad de me gustó el servicio, no me gustó el servicio, me gustó el producto, no me gustó, y ser muy real en eso, porque creo que como consumidores tenemos esa obligación de, de ser reales y compartir esa información para hacer también como el comercio mucho más real, y que se pierda también esta cosa de compré algo y era falso y no era bueno y demás. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de los reviews, y literalmente hablando con Juan en estas conversaciones eternas que podemos llegar a tener con unas copas de vino o un mezcal, fue como reviews por WhatsApp. Literalmente esa fue la frase, fue aquí hay algo ganador, no sabemos ni cómo ni hacia dónde va a ir, pero aquí hay algo. Y la siguiente llamada que tuvimos con nuestros desarrolladores fue de ya tenemos la nueva idea, va a ser reviews por WhatsApp, es algo que cualquier e-commerce debería de tener, o sea, es casi que una obligación que deberían tener, porque pues al final es lo que te genera confianza en tu e-commerce, sobre todo marcas que, o sea, no digo que solo las chicas, pero cuando estás empezando nadie te conoce, y por lo menos ver que hay gente que está consumiendo tu producto, que ya compró, que le fue bien o que le fue mal también, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y entonces esa fue la idea, ¿no? Reviews por WhatsApp, súper simple, súper fácil, ¿no? O sea, esa era como la idea. Y era como, generemos el mismo flujo, pero por WhatsApp. Y, y sobre todo con esta idea de por qué la gente no deja tantos reviews. Y vimos estadísticas y demás, y el
3 al 5% dejan reviews por correo. Y esto es porque normalmente te llega el correo a tu celular, lo abres, te abre otra pestaña, llenas como un formulario, por así decirlo. La NPS, La claro. NPS o de cualquier otra app que pueda estar en Shopify también, de reviews, es como que no fluye tanto y como hay que hacerlo súper sencillo y quitemos esta complejidad de los reviews para que la gente lo haga sí o sí. Entonces ahí empezaron a desarrollar el MVP de Revy, que creo que hasta el día de hoy lo que más valoran los clientes es que sea dentro de la misma conversación y que sea súper simple, sea contestar un mensaje WhatsApp más y no sea contestar algo que te llegó y te llevó a otro lugar y tuviste que hacer esto y esto, sino todo vive dentro de la conversación de WhatsApp. Entonces ahí creamos el MVP y que es reviews por WhatsApp, eh, y lanzamos a la par de que estábamos en una aceleradora que se llama 500 Global, y y a la par, estando en la aceleradora, lanzamos el MVP. Y ahí, pues, fue como este mundo de queremos dedicarnos a triciclo, queremos seguir con Revy. Revy es un side job más, o sea, como un ingreso adicional como las otras apps, pero creo que era muy claro que el hecho de crear otra marca era como esta parte de, no, sí, hay que apostarle. Y hay algo que creo que esto tiene que ver con intuición, con feeling, que era, aquí hay algo, ¿no? O sea, no sabemos bien hacia dónde ni cómo, pero aquí hay algo. Y entonces, uno de los compromisos con este fondo, con 500, era que nos íbamos a dedicar al 100% a Revy, ¿no? Y que íbamos a encontrar cómo evolucionar Triciclo o qué íbamos a hacer con Triciclo. em, Pero y Triciclo seguía viva. seguía vivo, seguíamos operando Triciclo a pesar de este compromiso de vamos a dedicarle 100% a Revy. em, y empezó como algo súper simple, como reviews por WhatsApp, y nos costó un poco de trabajo, que también es una parte interesante del camino de llegar a decir, hoy es una plataforma de WhatsApp que hace, me atrevo a decir, de todo para tu e-commerce, ¿no? Y es una plataforma que hace reviews, que hace marketing, que hace notificaciones y que no quiero hacer spoilers, pero ya viene la parte mucho más conversacional de Revy. Ya estamos muy cerca de Pues lanzarlo. hagamos spoilers. Hagamos ese spoiler. Viene esta parte ya de poder contestar dentro de la misma conversación que antes no teníamos, ¿no? Antes, hoy todavía, solo puedes mandar mensajes de salida, pero no recibir y contestar. Y ya viene esta parte de inbox de poder hacer realmente lo que se llama comercio conversacional. Y creo que viene una parte muy interesante, pero creo que me estoy desviando de la historia de Revy y cómo empezó y cómo fue evolucionando, tomando un camino también muy distinto al de Triciclo, donde fuimos nosotros o sea, no hubo una inversión, no hubo, tuvimos mentores y ángeles que nos apoyaron en el camino. No me refiero a ángeles inversionistas, pero ángeles de que nos ayudaron a salir de momentos muy difíciles. Y, y en Revy dijimos, vamos a hacer un camino distinto que es el de levantar capital. Y por eso estuvimos en 500, que pues es un camino de emprendimiento, de startup muy distinto a lo que yo considero que Triciclo es una pyme, ¿no? Una agencia, sí, una agencia, a diferencia de Revy siendo una startup, que así lo veíamos como ese potencial de crecimiento acelerado, que creo que ahí se compara a una agencia de servicios, en donde puedes escalar hasta cierto punto, y el escalar significa probablemente crecer en número de personas, a un startup en donde puedes crecer de forma muy acelerada, con pocas personas e incluso con pocos recursos, ¿no? Ahí creo que ya logro entender cuál es la diferencia entre lanzar una app y escalar una app. Lanzar una app es entiendo lo que necesita mi mercado, desarrollo esta funcionalidad por más mínima o robusta que sea y la publico.
Y cuando hablabas ahorita orgánicamente, es que literal, orgánicamente las personas buscan esta funcionalidad en el Shopify App Store y la descargan naturalmente. Y escalarla es, ok, ahora sí vamos a tomarnos esto en serio. Vamos a levantar capital, vamos a fortalecer el equipo de desarrollo, vamos a hacer mercadeo, vamos a hacer eventos. A eso creo que ya logro entender cuando te refieres con la diferencia entre lanzar una app y escalar una app. Y Revi fue el punto de partida para decir, queremos escalar. Como para darle dimensión a la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento, Revi hoy en día cuántos usuarios activos tiene, con cuántos empezaron, luego atravesando el proceso de 500, cómo fue ese crecimiento en usuarios o cómo lo medían o cómo 500 medía esa inversión de ustedes. Claro. A ver, hoy tenemos más de 4,000 usuarios activos, o sea, significa 4,000 tiendas utilizando Revi. Y nosotros lanzamos y al poco tiempo, esto fue interesante, al poco tiempo tuvimos creo que 200 usuarios utilizando Revi y fue muy rápido, fue en un mes aproximadamente esos 200 usuarios, pero ahí teníamos ahora sí la ventaja de Triciclo y ver Triciclo un poco como una plataforma de impulso, ¿no? Fueron 200 instalaciones que recibimos de forma muy fácil por los clientes que ya teníamos en Triciclo, ¿no? Y por ser estos pues expertos en e-commerce lanzando una app que fue como, ok, si lo están lanzando ellos, vamos a probarla. Y eso creo que nos dio ese pequeño impulso de un inicio. eh, y lanzamos justo estando en la aceleradora de 500. Y luego fue ya esta parte que es Demo Day, donde haces el pitch a muchos inversionistas. Nos fue bien. Y 500 decide hacer un follow-on, que es una siguiente inversión. O sea, hacen la primera inicial y nos hacen otra porque justo dicen, hay potencial aquí, aquí vemos un camino interesante con Revi. No sabemos hacia dónde van, pero hay algo Eso está interesante. bueno. Eso está bueno. Y nosotros tampoco sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces, es un tema de apostarle y de confianza, que eso creo que es lo que hace el venture capital, es eso, ¿no? Una inversión de mucho riesgo, porque están apostando en una etapa muy temprana a lo que son estos fundadores de una aplicación o de una plataforma, que ni ellos mismos todavía saben bien hacia dónde van, ¿no? Entonces, este fue un camino distinto, este capital muy pre-semilla, digamos, o semilla, que nos invirtieron, fue lo que nos dio vida para poder seguir construyendo y creciendo, que es a lo que voy, que dices, ¿cuál es la diferencia entre algo orgánico y escalar? Es, ok, orgánico puede ser un par de acciones y que te busquen en la App Store y listo. Aquí sí es cómo duplico los números, cómo triplico los números o cómo es un 10x mes a mes, ¿no? Entonces, yo en ese momento intento levantar capital y así lo digo, yo, o sea, no levanté capital, fue como este fracaso, si lo quieres ver, así lo sentí, fue muy, muy duro. A los que han levantado capital, mis respetos, o los que han intentado igual, o sea, creo que es un camino muy, muy duro. Creo que en ese momento pasaron un par de cosas muy, muy importantes, por el cual no pasó. Uno, no había una visión clara hacia dónde queríamos llevar Revi. La siguiente, no teníamos suficiente tracción, o sea, teníamos números muy bajos todavía, o sea, era un producto que estaba lanzándose, y a pesar de que obviamente hay inversionistas que invierten en esas etapas, fue un momento difícil, fue un momento muy difícil de mercado, quebraron bancos, o sea, fue como un momento de capital muy, muy complicado, pero creo que son los puntos más importantes. Y otro es que no estaba enfocada al 100% en Revi, o sea, seguía existiendo Triciclo. Y eso para un inversionista no tienes, ellos como que lo llaman como tienes un safety net, que es Triciclo, que te va a permitir seguir viviendo a pesar de que a Revi le vaya mal, tienes Triciclo. Entonces, en vez de No verlo estás dando el todo por el todo. exactamente, y no lo veían como, Triciclo más bien es algo que apoya o impulsa a Revi, sino es algo que te distrae de Revi. Y hoy lo entiendo perfecto y sí pasó. Estaba distraída, estaba en otra cosa, estaba pues
haciendo que Triciclo sobreviviera, ¿no? Y ayer lo hablábamos, te contaba fue un momento muy difícil porque estoy lanzando algo que me emociona mucho y está tambaleando algo que me costó muchos años construir y que me dio mucha felicidad y me dio mucho y que estoy muy Que es la agradecida sangre del negocio. totalmente. Y entonces nosotros dejamos en manos de personas que trabajan en Triciclo, como dejamos a cargo Triciclo, sin tener un director general o alguien que realmente llevara Triciclo. Y la verdad es que no funcionó. O sea, no funcionó porque yo creo que había mucho compromiso, había mucho talento, pero no había probablemente ese seniority de dirigir, ¿no? Una agencia, lo cual es muy válido. Literal, yo hoy les pido una disculpa a ellos como de los dejamos así, o sea, los dejamos volar, pero Sin rumbo. sin rumbo. Dejamos como el nido ahí solo y no funcionó. Y entonces fue un momento muy difícil por primera vez desde el inicio de Triciclo, que pues el inicio fue muy difícil, pero después fue muy bueno, donde era, quincena, ¿cómo vamos a pagar? ¿Qué hacemos con esto? Ya hay clientes que se están quejando, que están enojados, que dónde está Juan, que dónde está Renata. Y entonces fue un poco tomar una decisión de no queremos regresar a Triciclo, vamos a seguirle apostando a Revi, pero sí sigo necesitando estar un poco en Triciclo, ¿no? Y entonces fue momentos muy complicados, logramos salir o estamos saliendo de esa parte en Triciclo y hoy con Revi, pues apostándole, si no es del 100% de nuestro tiempo todavía, una gran parte del tiempo. Y creo que algo interesante para mí de aprendizaje de no haber levantado capital fue que hablamos Juan y yo y le dije, ¿sabes qué? No puedo seguir intentando levantar capital estando 50-50 entre Triciclo y Revi, pero hagamos algo, olvidémonos de todo lo que me han dicho los inversionistas, porque cuando estás levantando capital es muy duro tu producto tiene potencial, pero no lo veo, ¿no? Y no entiendo bien qué hacen, no sé, no encuentro el valor de lo que están haciendo, cosas así. Cuando yo veía cómo los clientes tenían este wow moment e instalaban Revi y le llegaban cientos de reviews en minutos, o sea, tenemos un cliente, me acuerdo perfecto, que instaló y en 24 horas llegó a 1000 reviews y en total históricamente con otra aplicación por correo había tenido 300, ¿no? Entonces, en 24 horas llegó a 1000 y ese momento, ese wow moment lo tuvieron, o sea, lo tuvo muchos clientes. Hice Yo, parte de esos clientes. Tuve muchas reuniones con Juan. Yo tuve la oportunidad de conocer primero a Juan claro, y él mismo ayudándonos en el sí, lanzamiento de la parte de WhatsApp Marketing con Revi. Y es exacto. increíble, o sea, la verdad es increíble. Y justo, o sea, entonces yo veía cómo los clientes estaban felices y los inversionistas diciendo como, no veo claro, no entiendo ese producto. Y es muy válido, ¿no? Yo, estando en tantos años en e-commerce, veo el valor de los reviews y lo entiendo. Y normalmente a un e-commerce no se lo tengo que vender mucho, o sea, lo entiende perfecto. Pero a un inversionista probablemente sí. Y no solo lo entiende, lo necesita. Exacto, Claro. exacto. Entonces ahí como que fue de, vamos a dedicarnos mejor a lo que sabemos hacer bien, que es vender, ¿no? O sea, vamos a vender nuestro producto y escalarlo. Vamos a llevarlo a otro nivel, enfoquémonos en eso y a mejorar el producto. Y a encontrar esa cosa que probablemente sí nos faltaba todavía, que iba a ser que Revi explotara. Y eso nos lleva a la parte de marketing, que creo que estaba muy claro, no lo veíamos en día uno, ¿no? Pasamos por 1000 ideas, pivoteamos muchas veces, pero era algo muy claro. Todos los clientes lo que quieren, o sea, todos los e-commerce, ¿qué quieren hacer? Vender más, ¿no? Y entonces eso pues lo puedes hacer a través de campañas de marketing y de estos flujos que tiene el módulo de marketing de Revi, de carritos abandonados, de win back customers, de reminders. Y cuando lanzamos esa funcionalidad, Revi fue de aquí a acá. Y en ese año crecimos un 300%. Fue algo Pero cuando tú dices impresionante. ese año es 2024 a 2025, ¿no? Sí, fue todo Es el muy reciente. 2024, todo el 2024, el que de enero a diciembre crecimos 300%, lanzamos marketing en mayo, o sea, ni siquiera desde el día uno, o sea, lanzamos en mayo marketing y pues el crecimiento fue realmente en 7 meses, o sea, impresionante. Y yo creo que es ahí cuando te das cuenta de la base fueron los reviews,
fue una gran forma de conseguir clientes. Es una parte fundamental de la plataforma en donde miles de clientes están usando ese módulo de reviews, pero quien tiene la posibilidad de usar este plan Plus, que es el de marketing, pues les encanta. Y sobre todo, creo que lo importante de Revy es lo medible que es, ¿no? Tú lo has visto. Lanzas una campaña, ves el pico de ventas. Recuperas más del 20% de tus carritos abandonados, ¿no? Que ahí sí comparas, ¿no? Las métricas contra correo. Y yo cero estoy peleada con el correo, creo que todavía funciona muy bien, pero sí veo las métricas de reviews, por ejemplo. El 3 al 5% de las personas que les llega una solicitud de review por correo la dejan, pero por Revy o por WhatsApp es el 25%. O sea, es muchísimo la diferencia. Y lo mismo pasa con los carritos abandonados. Puedes recuperar como un 7% por correo, pero con revista arriba del 20% O de sea, hoy con recuperación. Revi recopilo reseñas, recupero carritos, hago marketing y en el futuro o muy pronto, conversacional. Sí, y notificaciones del estatus de tu pedido, ¿no? Que esto ayuda mucho al tema de soporte. O sea, sí, muchos comercios te avisan por correo, pero el que te estén avisando por WhatsApp de gracias por tu compra, ya está por salir tu compra, ya va en camino, ya está en ruta, ya se entregó, pues ayuda mucho a que no estén escribiendo de ¿dónde está mi pedido? ¿Dónde está mi pedido? Porque lo estás viendo en tiempo real y te está llegando a donde realmente lo vas a ver, que es WhatsApp, ¿no? Regresando a este punto de cuántas veces abrimos el celular, al final del día el tema de lectura de un mensaje de WhatsApp es del 90%, o sea, es altísimo. Es muy raro que no veas un WhatsApp. Lo puedes ignorar, obviamente, pero de que lo abras y lo veas, pues es muy fácil. Entonces, la idea es poder estar presente, o sea, que Revi esté presente en todo lo que podamos solucionar del flujo del e-commerce, en donde podamos ya sea recuperar ventas, hacer que tus clientes sean recurrentes, incrementar las ventas, conversar con tus clientes. Entonces, realmente es estar como en esta parte 360 de lo que es el e-commerce a través de WhatsApp. Buenísimo. Ahí tengo una inquietud y es, listo, vámonos a WhatsApp Marketing, ¿cierto? Y como audiencia entiendo perfectamente, como usuario entiendo perfectamente el poder de la solución. Sin embargo, si hay algo en representación de muchos de esos comercios o marcas o e-commerce en Shopify en los cuales hemos instalado que todavía no dimensionan cuál es el valor de hacer un upgrade a un plan que es de un ticket alto y que adicional va a cobrar un valor variable, valga la redundancia, por cada mensaje de salida de WhatsApp y que ese mensaje de salida de WhatsApp, uno, es más costoso que un mensaje de texto masivo, un SMS, y es más costoso que un email. Entonces ahí sería, ¿cómo saber si estoy preparado para tomar el plan más pro y cubrir el universo WhatsApp? Más allá de Revies, poder cubrir el universo WhatsApp y adicional, ¿en qué momentos es clave utilizar para que de verdad haya un retorno positivo? Que no es lo mismo hablarle a toda tu base de datos de WhatsApp y lograr un 90% de tasa de apertura, pero tener unos indicadores superficiales muy lindos que es, todos me vieron, todos abrieron mi comunicación, pero me costó más comunicarme que la rentabilidad de la campaña. Hablemos un poquito de eso. Totalmente. Y creo que este es un punto súper interesante que se tiene que tocar, porque al final, como dices, WhatsApp no es el canal más económico, ¿no? Es probablemente pues, el más caro, pero sí creo que es el más efectivo. Creo que puede ser, a ver, yo creo que el canal de WhatsApp sí es para todos, pero sí hay un punto en donde puede ser mucho más rentable. Entonces, yo cuando hablo con clientes que están pensando en subir a este plan Plus de Revi, donde tienes acceso a la parte de marketing, sí me gusta ser clara y decir, es importante que tengas arriba de 200 pedidos. Puede ser un poco menos 200 al pedidos, mes. ok. 200 pedidos al mes. Puede ser menos, no estoy diciendo que no, y tengo clientes que lo han hecho en menos y están felices. Pero a mí me gusta ser clara de dónde vas a ver esa rentabilidad del costo de la suscripción más el costo de los mensajes. Creo que es arriba de 200 pedidos. ¿Por qué? Porque lo de WhatsApp funciona muy bien con la base que vas construyendo. Entonces, si no estás construyendo mucha base mes a mes, pues La vas la saturando. vas saturando.
Eso es un punto importante. Y la otra es, pensar en frecuencia no es lo mismo. Bueno, primero es pensar que WhatsApp y el correo no es lo mismo. Email marketing no es lo mismo. O sea, se parece mucho, puedes complementar o sustituir ciertas cosas dependiendo del canal, pero se comportan muy distinto, ¿no? Tú al final del día puedes mandar a toda tu base de correos, no pasa nada, algunos llegarán a spam, otros se van a poner unsubscribe, pero al final no te cuesta más, ¿no? Y entonces tú mandaste a tu base de 80,000 personas y todo bien. Venderás lo que tengas que vender y listo. Pero con WhatsApp, de las cosas más importantes es, 1, la frecuencia, 2, la audiencia y 3, el contenido. Entonces, pensando en la frecuencia es, ok, no puedes mandar todos los días. Y aquí cuento una anécdota de un cliente que vende vino. Mandó su primera campaña y tuvo un retorno de 200x. Entonces, wow, ¿con qué canal puedes tener un retorno de 200x? O sea, es súper difícil, o me atrevería a decir casi imposible, ¿no? De tener una campaña en Instagram y tener un 200x, pues no pasa. Y entonces manda su primera campaña, tiene este retorno y dice, mañana mando otra y mañana mando otra. Y es como, no, a ver, fue la primera campaña, normalmente les va muy bien, pero sobre todo es pensar en, vamos a hacer una estrategia, vamos a pensar bien cada cuánto vas a mandar una campaña. Puede ser que se comporte distinto dependiendo de la industria, de la marca, del tamaño de la base, pero entonces a mí me gusta decir, empieza con 2 al mes, ¿no? Y vamos viendo si tiene la misma efectividad la 1 y la 2, y luego igual ibas subiendo a 3 y luego a 4 y luego vas perfilando mejor dependiendo de la audiencia, pero vete de menos a más. Súper, ahí tenemos el primero. Frecuencia, Frecuencia, sí, audiencia. ¿Cuáles audiencia, son los públicos ideales para yo disparar una comunicación por sí. WhatsApp? Audiencia, aquí lo importante es que no vas a mandar a toda tu base. O sea, eso no digo que no funciona, ya he visto situaciones en donde lo han hecho y súper interesante también los resultados. Muy caro, obviamente, mandar a toda una base, pero ya lo he visto y funciona. Pero es para momentos súper específicos, como puede ser, en México existe Hot Sale, Buen Fin, Black Friday, Cybers, todo ese tipo de eventualidades. Creo que son los momentos donde Eventos grandes de descuentos. ese es el momento donde puedes aplicar algo tan masivo. Pero fuera de eso, tu estrategia mes a mes es seleccionar bien tu audiencia. Y entonces aquí es donde juegas con a quién le vas a comunicar y qué le vas a comunicar, que nos llevaría al tercer punto, que es el contenido. Pero lo más efectivo, lo que yo he visto que más funciona, son tus clientes VIP. Tus clientes que ya te han comprado arriba de 3 veces. Esta es la audiencia más efectiva. Tus clientes más recientes, depende mucho del producto, ¿no? Si son muebles, posiblemente no te vuelvan a comprar en el mismo año, ¿no? Es como que no renuevas a menos de que estés constantemente remodelando tu casa. Si son moda, por ejemplo. Pero si es moda, es cada vez que hay un drop nuevo o una nueva colección. Ahí sí aplica el mandar a tus clientes que te han comprado en el último año, porque son clientes que están vivos. Entonces tienes la audiencia VIP, que son clientes que te han comprado arriba de 3 veces, tu audiencia reciente, que son los clientes que te han comprado en el último año, y luego tienes clientes que tienen más de un pedido, pero no te han comprado en 6 meses, un año. O sea, por alguna razón, sí tienen pedidos contigo, pero no te han vuelto a comprar, ¿no? Y esos son importantes, son valiosos porque sí te compraron. Y si le agregas un componente que tienes en Revi y te dejaron 5 estrellas, esos clientes son muy valiosos. O sea, son clientes que ya te compraron y te dejaron 5 estrellas. O sea, yo puedo crear Sí, segmentos con grupos de reseñas. sí, O sea, sí. créame un segmento con los que me calificaron 5 estrellas. Que tienen 2 pedidos, por ejemplo, y tienen 5 estrellas, sí. Y por ejemplo, también puedo utilizar el análisis de RFM, que es el de resencia, frecuencia y monto, y decir, quiero hacer un segmento con los champions, con los loyals. O Exactamente, bien, exactamente. Sí, ese también funciona muy bien. El que es, ponme una audiencia que me ha comprado más de X cantidad históricamente o en un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces, justo es buscar estos que tienen mayor porcentaje de lealtad o
de fidelidad con tu marca, con esos empiezo siempre, porque esos son los que ya están como un poco más calientes en tu base. Otra que funciona muy bien es los de, no el flujo de carritos abandonados, sino los que te abandonaron carritos en los últimos 6 meses y no compraron, ¿no? Probablemente, si no estabas usando Revi, pero estabas usando algún flujo de correo, abandonaron y no compraron por alguna razón, ahora estás usando Revi, vas a recuperar todos esos clientes que agregaron al carrito en algún momento y no te compraron, ¿no? Fueron personas que tuvieron una intención de compra y por alguna razón no lo hicieron en su momento. Tienes la oportunidad de mandarles una promoción especial. Entonces, yo creo que esas son las audiencias principales y ya luego te puedes ir a cosas mucho más segmentadas, pero eso es como a nivel general. Creo que me iría por eso, ¿no? Ya cosas muy segmentadas de compraron este producto, pero agregaron al carrito y no compraron, pero tienen históricamente cierto monto. Te puedes ir muy específico, ¿no? Pero creo que a nivel general son las audiencias con las que yo empezaría una campaña de marketing por WhatsApp. Frecuencia, audiencia y ahora contenido. Contenido, sí. Contenido es súper importante, muy valioso, porque justo pensando en que no quieres spamear a tus clientes, no quieres caer en una saturación, y esto es súper importante mencionar, es WhatsApp es súper personal, ¿no? O sea, lo usamos para hablarle a novio, novia, esposo, esposa, pero trabajo, hijos, familia, etcétera. Pero también ahora te está llegando de tus marcas que consumes, pero entonces tenemos que hablar de la forma en donde se sienta personal, no se sienta tan invasivo, y sobre todo también pensar en qué quiere ver mi cliente, ¿no? O sea, qué es lo que quiere ver. Considero que aquí las promociones sí juegan un lugar importante, que se sienta como solo por este canal vas a recibir esto. Y ya puede ser eso, o puede ser contenido especial a una invitación a un lugar. O sea, eres nuestro cliente número 1, te voy a invitar, hablando poniendo el ejemplo de los vinos, a una cata especial, ¿no? Entonces, se A puede la utilizar apertura de mi nueva tienda, apertura en la a tienda. nuestro evento de aniversario, Con buenísimo. moda, de lo que más funciona es ten acceso, ser los primeros en tener acceso a este nuevo color drop, ¿no? O sea, este color solo por este canal lo estás recibiendo porque aparte eres cliente VIP, ¿no? Entonces, el contenido es muy importante si le estás hablando a tu cliente VIP, que se sienta como solo a ti te está llegando, ¿no? Y en cosas donde, pues, hace mucho no te compran es, te extrañamos, o sea, ¿dónde has estado? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo mejoramos? ¿No? Entonces, está toda esa parte de cómo le hablamos al cliente, cuál es la imagen que estás utilizando, que la imagen esté optimizada para WhatsApp en el sentido de no puede pesar mucho, porque si no te va a llegar este mensaje donde no está cargada la imagen y ahí ya perdiste porque estás pidiéndole a tu cliente que le dé clic para ver lo que le mandaste. Y si vas a mandar un video, lo mismo. No puede ser muy pesado porque está increíble, manda un video, pero que sea muy comprimido para que tu Entre cliente, más conversacional, mejor. entre más conversación mejor, que se sienta como una conversación. Eso que acabas de decir creo que es clave, que se sienta como una conversación. Nosotros sabemos que no es una, o sea, es una automatización, pero que se sienta como una conversación. Entonces creo que son esos 3 puntos claves en una campaña de marketing. Y luego está todo este mundo de poder empezar a crear las automatizaciones, que son la parte de flujos que ya conoces muy bien, en donde hacemos una estrategia muy completa, en donde le estás hablando a tus clientes que no te han comprado, o productos que son sumamente recurrentes, y le estás recordando del producto. Y entonces ahí entran como muchos otros componentes de la marca, de la estrategia, y de qué tanto quieres contactar a tu cliente o no, ¿no? También es muy válido decidir como para esto sí quiero usar este canal y para esto no. Aunque yo he visto resultados increíbles en donde están haciendo estrategias 360 y entonces estás viendo cómo estás recuperando los carritos por acá, pero clientes que no te habían comprado en 6 meses están recuperando por acá. Y digo, parezco repetición en esto, pero a mí lo que me encanta es estos productos de mucha recurrencia, como son suplementos, maquillaje, proteínas, todo ese tipo de cosas. Saber el tiempo de vida de ese producto y ser
probablemente yo he visto que los programas de lealtad en Latinoamérica no son tan fuertes como son en Estados Unidos, pero aquí es como crear un plan de lealtad sin ser plan de lealtad, digo, de suscripción, no de lealtad, me refería a plan de suscripción, sin ser una suscripción como tal, ¿no? Somos tenemos esta barrera de decir, voy a poner mi tarjeta para que me cobren cada mes, no sé si lo voy a usar, no sé si me va a acabar, pero aquí es, te recuerdo, no te preocupes, yo te recuerdo. Y entonces eso es súper valioso, sin que se sienta invasivo, es como, y probablemente hasta con un beneficio, ¿no? Normalmente cuando es modelo de suscripción, tú das un descuento por ser modelo de suscripción. Aquí da el mismo descuento y se siente diferente y tu cliente va a estar contento y te va a seguir comprando. Y al final eso es lo que buscamos en todas las marcas, moda, no moda, es cómo si ya nos costó tanto convertir a este cliente en que nos comprara una vez, ¿cómo le hacemos para que nos compre 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? O 20, Pues sabes ¿no? que el O mundo toda del la vida. WhatsApp marketing logro aterrizar toda esta conversación cuando ya salimos del mundo del desarrollo de las aplicaciones y nos metimos a WhatsApp marketing y es qué pilar tan importante para la recompra de una marca. Qué canal de comunicación tan fuerte, directo e íntimo y conversacional para tus clientes más importantes. Qué buen insight das de que si hay fricción en el mercado latinoamericano para una suscripción, yo puedo tener un programa de suscripción sin hacérselo sentir o ver a mi comunidad de clientes VIP de esa manera. Vamos a empezar. Quiero hacerte una pregunta ya más a modo de contexto. Ahí hablabas de los flujos, entonces, como para aterrizárselo a quienes ven y nos escuchan, tú puedes con este WhatsApp marketing automatizar si se registran en un pop-up y darles un regalo de bienvenida. Puedes automatizar la recuperación de un carrito, puedes automatizar el ciclo de vida de un producto, es decir, si tú vendes un producto que se acaba pronto y sabes que se acaba en 30 días, al día 25 enviarle un recordatorio con un beneficio si toma esto. Eh, entonces creo que ahí se logra como cubrir todo el universo. Preguntas que pueden ser muy cotidianas, preguntas de la audiencia, que también hicimos el ejercicio de preguntarles eh, qué les gustaría conversar con un aplicativo como Revi. Y es, listo, recuperación de carrito abandonado, creo que el más común. Hoy después de esta conversación, ¿lo recupero por WhatsApp, lo recupero por email o lo recupero por los dos? Lo recuperas por los dos. O sea, no está peleado uno con el otro. La realidad es que yo creo que algo muy importante es eso. O sea, email marketing, WhatsApp marketing, hoy creo que todavía pueden convivir los dos. No sé qué va a pasar. Puede ser que todo se migre a WhatsApp. No lo sé. Pero hoy yo creo que conviven muy bien los dos. Vas a tener el cliente que recuperaste por correo y vas a tener el cliente que recuperes por WhatsApp. Entonces, yo no me limitaría a tenerlo en un lado o el otro. Puedes jugar un poco con los tiempos, es decir, por correo te lo mando a la hora y en WhatsApp a las 6 horas y al día siguiente, ¿no? Que sabemos que va a ser probablemente el más efectivo y sobre todo si das un descuento en tu tercer intento o en tu segundo intento, probablemente ese es el que va a ser más efectivo. Entonces yo no estaría peleados con o sea, uno u otro, más bien yo complementaría. Yo empiezo a ver clientes que dicen, voy a pagar el del correo y voy a dejar el de WhatsApp, pero aquí regresamos un poco al tema del costo, ¿no? Entonces, por correo posiblemente lo dejas, y no pasa nada porque no te está costando cada mensaje. En WhatsApp hay que pensar bien cuántos intentos quieres, ¿no? Yo tengo muchos clientes que hacen los 3 intentos por WhatsApp y como es tan efectivo, no tiene ningún problema. Pero igual y dices, tengo un intento por correo y luego otro por WhatsApp o 2 por WhatsApp y uno por correo, ¿no? Pero yo creo que pueden convivir perfectamente los dos. Este episodio está increíble. La verdad que no solamente poder entender la otra cara de un stakeholder más en la industria y es ser agencia de e-commerce, ser agencia de redes sociales, luego pivotar a desarrollar su propio aplicativo y poder entender que la base es cómo puedo partir de esa necesidad de este canal, de esta punta o arista que el mercado hoy no está tan solucionado ni en Latinoamérica y los aprendizajes de cuándo es bueno y cuándo no hacerlo y cómo a través de WhatsApp Marketing hoy se están dejando un montón de oportunidades sobre la mesa que para el mercado colombiano y mexicano, que es la audiencia que nos está viendo y escuchando en este episodio hoy, hay una gran oportunidad de poder sacarle provecho a WhatsApp, no solo en review,
sino también en flujos, automatizaciones, en mercadeo y en fidelización, que creo que ha sido lo más valioso. Te voy a invitar a la última sección de este podcast entonces, que se llama la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Venga, Aquí nos salimos un poquito de la narrativa y empezamos a elegir sobre una situación u otra para poner a prueba la mente del invitado. Así que estás lista. lista. Renata Raya de Revi, bienvenida a la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas de Esto es Fashion e-commerce, así que ¿a qué vamos? Esta es fácil. ¿WhatsApp marketing o email marketing? WhatsApp marketing. Un error que agradeces haber cometido. Que me corrieran de mi escuela. Tuviera que empezar en una nueva. La mejor lección que te ha dado una marca mexicana. Ben & Frank, ver cosas que tenía muchos limitantes en vender online, que son lentes de ver, y ver que lo hicieron tan bien, generando la confianza de poder comprar lentes online. Startup o agencia. Startup. Cliente más difícil o proyecto que más te retó. Proyecto que más me retó, yo creo que haber creado una farmacia online. Una palabra que definía México en e-commerce. Expansión. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? A ver, realmente emprendimiento, triciclo, pero si pienso en mí de chica, muy chica, 12, 13 años, quemaba CDs cuando quemabas música y hacía como un diseño sobre el disco y ese se lo vendía a amigos, familia. Ese fue mi primer emprendimiento. Renata, yo me sentí demasiado bien en este episodio. No, yo feliz de estar aquí. La verdad es que la conversación, creo que pudimos haber seguido un buen rato. Hay muchísimos temas y espero que me vuelvas a invitar. Más bien, te invito a México y grabamos la segunda parte. Allá estaré, estaré en México también. Cuando regreses estarás en nuestro estudio, que muy pronto lo vamos a lanzar y ahí vamos a tener episodios diferentes. Acuérdate, nosotros tenemos, le acuerdo a la audiencia y le cuento a Renata por primera vez que nosotros tenemos episodios, que son episodios como este, que son más anecdóticos, más conversacionales, más storytelling y entender quién es el invitado, pero tenemos súper episodios en donde en el futuro, Renata, tenemos un tema. Vamos a conversarlo y traemos otros invitados o ya avanzamos y hablamos de temas a nivel de profundidad mayor, ya más técnica, más avanzada, ya donde ya las personas no van tanto por historia, sino por conocimiento puro y duro. Entonces, de seguro te veré en los próximos super episodios. Muy, muy, muy agradecido de estar aquí contigo. No, muchísimas gracias por la invitación y feliz de haber estado y de estar en este espacio y compartir pues lo poco, mucho que sé de apps, Shopify, reviews, marketing, etcétera. Y mil gracias por la invitación. Lo muchísimo que sabes. Como toda esta audiencia, la gran mayoría es de Colombia y bienvenidos toda la audiencia de México que nos esté viendo. Es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Esto es Fashion e-commerce. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que la audiencia que todavía no te conocía hasta ahora pueda conectar contigo? Claro que sí. Y yo también quiero decir una cosa más. Mil gracias Colombia, cómo nos han recibido con Revi. Ha sido increíble y agradezco mucho a Cris Vélez porque nos puso en el mapa aquí en Colombia. Y nos pueden encontrar en revi.ai como Revi, pero a mí me pueden encontrar @reraya. En Instagram, en todas las redes estoy igual. Y si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del comercio electrónico y del mundo de la moda, yo lo invito a que se suscriba en la campanita aquí abajo si es que lo está viendo en YouTube o lo agregue a su lista de favoritos si lo está escuchando en Spotify. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otro episodio o otro super episodio increíble, porque esto es Fashion e-commerce.